Vamos a ver un video que es muy cortito, que está linkeado en su guía y que también yo se los posteé en la actividad, y tiene relación con el proceso de infiltración, de cómo se infiltra el agua en el suelo, que si recuerdan era el encabezado que aparecía en la actividad que vimos en la clase anterior, que hablaba de cómo el agua puede infiltrarse a través de los poros del suelo, se puede introducir y dependiendo de la porosidad del suelo puede alcanzar grandes profundidades, puede llegar muy profundo esa agua, y si nos encontramos con un espacio vacío, un hueco dentro de esa estructura del suelo, esa agua puede ir acumulándose en ese lugar y formar lo que llamamos un acuífero, un depósito de agua subterráneo. Entonces el video narra un poco eso, porque después las preguntas pedían hacer una relación entre lo que estaban en las imágenes y este proceso de infiltración del agua que permite la formación de los acuíferos. Que como les dije, está linkeado en su guía y yo también lo agregué en el Classroom, por si ustedes lo quieren ver de nuevo después por su cuenta. Voy a poner bien volumen. No sé si es suficiente. Aquí también, ya. El agua subterránea. Chicos y chicas, bienvenidos. Hoy les voy a contar la leyenda de Caribe. Necesito que me escuchen y me pongan mucha atención, pues es una historia muy importante. Un día, estando solo en su cuarto, escuchó una tierna voz que le decía: ¿tienes calor? ¿Tienes sed? ¡Tómame! Y apenas tomó el agua de su vaso, sintió que todo se puso borroso. Hola, no te preocupes. Ahora eres una gota de agua y estás en una nube. Hoy darás un gran paseo. Caribe se había convertido en una gota de agua que caía como lluvia sobre las bananeras a punto de madurar. Siguió su viaje mientras veía que algunas de sus compañeras eran absorbidas por las raíces de las plantas. Acabas de llegar a un acuífero. Hasta aquí se infiltra el agua que no absorben las plantas y que no se evapora. Aquí puede quedarse por mucho tiempo, pues esta formación geológica permeable permite la circulación y el almacenamiento del agua. En su recorrido puede cargarse de minerales y cambiar su calidad. Deben tener en cuenta que aunque no la pueden ver a simple vista, el volumen de esta, conocida como agua subterránea, es incluso más importante que la masa de agua retenida en lagos o en ríos. Es 100 veces mayor. En el acuífero, Caribe vio que el agua subterránea algunas veces era succionada a través de unos tubos gigantes llamados pozos profundos, que son accionados por personas que desde la superficie acceden a esta importante fuente de agua. También vio que el agua podría seguir viajando a través del suelo y llegar nuevamente a la superficie a través de los ríos o del mar. Estas descargas son muy importantes porque ayudan al mantenimiento de los ecosistemas. Las fuentes subterráneas son muy importantes, así como su cuidado. Si hay pozos abandonados, si dejamos que se contaminen o les damos un mal uso, el daño es grave para todos, para el ecosistema, las plantas, los animales y para nosotros que consumimos agua de ahí. El agua no siempre está a la vista y resulta que hay más agua debajo de nosotros, pero no por eso debemos desperdiciarla ni malgastarla. Entonces ahí, ¿cierto? El video habla un poco de eso y hay un alcance que quería hacer que es muy importante, que el video habla una formación geológica. ¿Y por qué quiero hacer ese alcance? Porque nosotros estamos habituados a hablar en escalas de tiempo, y voy a buscar una para mostrarles, escalas de tiempo histórica. Que eso es lo importante, porque aquí habla mucho de la importancia de estos depósitos de agua, y tiene también que ver con lo que yo les decía de lo geológico. Esto está circunscrito a donde hay presencia del humano. Entonces esta escala de tiempo, o sea, pensamos, mire, aquí aparecen 2 millones, lo más antiguo antes de Cristo, pero sabemos que la evolución humana empezó hace aproximadamente 9 o 10 millones de años atrás, pero en otra escala, que no es esta, porque esta narra principalmente la parte, como el avance cultural del ser humano. Entonces estas escalas que ustedes trabajan en historia habitualmente están circunscritas a eso. Y el video habla sumamente claro de geológica, y las escalas de tiempo geológicas son muy distintas a esto,
Y no están circunscritos solamente a lo que es el proceso cultural humano, sino que al proceso de todo lo que ha ocurrido en nuestro planeta. Y la representación es muy distinta. ¿Cuál elegimos? Voy a colocar esta, porque tiene también organismos. Me aparece aquí. Ya. Y si se fijan, se representa, porque nosotros habitualmente las escalas históricas las representamos de manera horizontal, donde a la izquierda está lo más antiguo, a la derecha está lo más nuevo. Y siempre separamos en el antes y después de Cristo. La escala geológica es completamente distinta y se representa verticalmente. De esta manera, donde lo que está más abajo, esto es lo más antiguo, y lo que está más arriba es lo más reciente. ¿Y por qué se representa así? Porque en el fondo esta escala trata de representar que si yo fuera a excavar en un lugar para encontrar, por ejemplo, fósiles, los fósiles que encuentre en la parte superficial son de organismos más recientes, y si encuentro fósiles más profundos son de organismos más antiguos. Entonces, esta representación en vertical trata de representar eso. ¿Cómo yo encontraría estos organismos si me pusiera a estudiar el suelo para encontrar sus fósiles? Entonces, lo más antiguo siempre está abajo y lo más nuevo siempre está arriba, en general. Y la escala de tiempo, y si se fijan, no sé si creo que en historia algo ven de esto, no creo que en octavo, los nombres son muy distintos. Hablamos, aquí está el Fanerozoico, Paleozoico, Jurásico les tiene que sonar por la película, Jurásico, pero son otras divisiones de tiempo. Y aquí estamos hablando de procesos que ocurren a lo largo de miles a millones de años. Entonces, por eso es súper importante que hagamos como un insight, como una reflexión de cuando nos dicen que es un proceso geológico esto de la infiltración del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que la infiltración, que el agua vaya cada vez más profundo y logre llegar a estos depósitos, que son los acuíferos, a formar primero los acuíferos y finalmente después a crecer estos acuíferos, es algo que tarda de miles a millones de años. Es un proceso que es muy lento, es un recurso renovable, pero a una escala de tiempo muy larga. No es como que en la temporada de lluvia llovió mucho este invierno y por eso el acuífero se llenó. No, porque el agua tarda mucho tiempo en lograr atravesar todas estas capas de suelo y lograr formar un depósito suficiente de agua, que no sean un par de gotitas, que no sea una poza. Entonces, de ahí la importancia de lo geológico que está involucrado en la definición de qué es la formación de un acuífero. Tarda mucho tiempo, por tanto, por esa razón es un recurso que debemos cuidar y que tenemos que explotar de manera consciente, porque eso no es algo que se va a recuperar de aquí a 2 años. No es como un embalse que es superficial, que llovió mucho este invierno y se llenó el embalse. Los acuíferos no tienen la misma escala de tiempo para lograr recuperar lo que se ha perdido. Entonces, de ahí la importancia también de cuidarlo. Claro, por el hecho de que es subterráneo y que tarda mucho tiempo cada gota de agua que compone ese acuífero en llegar ahí, entonces recuperar, que vuelva a su cantidad original, tarda mucho más tiempo que un embalse. Un embalse con una buena temporada de lluvias, tú lo llenaste. Un acuífero no ocurre lo mismo. Por eso las regulaciones y todo lo que tiene que ver con explotación y el uso de agua de acuíferos tiene que tener una mayor regulación porque no se recuperan de la misma forma y en las mismas escalas de tiempo que aquellos depósitos de agua superficiales. Entonces, de ahí la relevancia. Y bueno, ahí también mencionaba varias cosas que hablaba de cómo podía cambiar la estructura química, de cómo podía absorber sales y cómo podía purificarse el agua a través del paso a través de estas capas de suelo. Que eso es lo importante que ustedes tienen que prestar atención para poder responder las preguntas. Porque en la línea de tiempo geológica, tú te puedes percatar, por ejemplo acá, que es totalmente distinta. Por ejemplo, lo más reciente, que habitualmente es lo que uno estudia en el colegio o en la universidad, por ejemplo, abarca desde los 542 millones de años al presente. Entonces, todos estos procesos, todos estos organismos no surgieron de una vez, sino que surgieron a lo largo de todos estos millones de años. Entonces, la formación de acuíferos, la formación de montañas, por ejemplo, la formación de nuestra cordillera de los Andes, ocurren en escalas de tiempo que están a lo largo de todas estas divisiones que están acá. No se forman como aquí se formó,
sino que se forman a lo largo de todo este tiempo. Y son escalas que abarcan mucho más tiempo, de miles a millones de años, que es muy distinta a la histórica. Si yo me voy, por ejemplo, a la edad antigua, empieza hace 2000 años atrás, 2020 años atrás, para ser exacto. Pero en 2020 años no se forma un acuífero, es mucho más el tiempo, porque está circunscrito en una escala geológica, entonces estamos hablando de 10.000 años. En algunos casos, por ejemplo, ¿qué otros depósitos conocidos son que se forman por procesos geológicos? La formación de los depósitos de petróleo. El petróleo es algo que se forma también a una escala geológica, o sea, por ejemplo, hay depósitos de petróleo que se formaron acá, en esta parte, esas estamos hablando, se formaron hace 359 millones de años atrás. Entonces, cuando hablamos de acuífero, como están en una escala geológica, estamos hablando que algunos de ellos tienen una gran antigüedad. O sea, ese depósito de agua que yo encontré no lleva ahí 2 años, lleva miles de años. Y tardó esos miles de años en formarse como yo lo encontré. Entonces, yo no lo puedo usar de manera indiscriminada, porque tarda mucho tiempo en recuperarse. Entonces, por eso les mostraba la escala geológica para que entendieran un poco la magnitud y de la diferencia cuando hablamos de una escala histórica o cuando hablamos de una escala geológica. Cuando hablamos de escala geológica estamos hablando de periodos de tiempo mucho más extensos, miles a millones de años. Incluso nos podemos ir hasta que se formó la Tierra, hace 4,6 millones de años, 1.000 millones de años atrás. Entonces, todo eso abarca una escala geológica, no solamente la parte cultural del hombre, abarca mucho más espacio de tiempo donde incluso todavía no existíamos como especie. Entonces, de ahí la importancia de regular y de cuidar todo aquello que se forma por procesos geológicos porque tardan mucho más en recuperarse si uno hace un uso indiscriminado de estos recursos. Porque en el fondo el agua de los acuíferos es un recurso, pero que es muy importante cuidar por esta razón, porque tarda mucho en recuperarse. Tardó mucho en formarse y va a tardar mucho en recuperarse. Sí, exactamente. O sea, eso es un proceso constante que está ocurriendo, porque, por ejemplo, ahora no está lloviendo, pero igual si llovió hace 3 semanas, el agua que no se absorbió por parte de las plantas sigue su camino hacia la profundidad del suelo y en algún momento va a llegar a una cavidad donde puede empezar a formarse un acuífero o donde ya existe uno y va a pasar a formar parte de ese. Entonces es un proceso que está continuamente ocurriendo. Haya o no haya presencias de lluvia en este momento, porque el agua tarda mucho tiempo en llegar desde la superficie hasta el depósito, que es el acuífero. Entonces, en este momento pueden haber mucha formación de acuíferos que hoy en día son ínfimos, quizás son una posita, no los vamos a ocupar nosotros, pero en miles de años más sí lo van a ocupar otras personas cuando haya logrado acumular una cantidad de agua importante que permita poder hacer uso de ella, pero siempre de manera regulada.